Primero que todo, desearles un buen día y presentarnos para los que no nos conocen. Nosotros los nuevos residentes somos bueno, Pilar Riquelme, Andrea Saldaña y yo que les voy a presentar hoy, Matías Chávez. Hoy día, la verdad que vamos a comenzar un poco los ciclos de revisiones bibliográficas respecto a ciertos trastornos psiquiátricos y su relación o experiencias que han habido en el contexto de esta pandemia. Entonces, el título, bastante amplio, dice Pandemia COVID-19 y consideraciones en salud mental infanto-adolescente. Para ponernos un poquito en contexto respecto a la situación actual, debemos comentar de que hasta el día de ayer, digamos 19 de mayo, habían ya más de 300.000 muertos por esta pandemia, casi ya 5 millones de casos confirmados, se ha extendido en ya 188 países y el país de momento más afectado por los casos confirmados y por la cantidad de muertes es Estados Unidos. Ahora, respecto a la realidad en Chile, es importante destacar de que ya estamos alcanzando los 50.000 casos confirmados, con 509 fallecidos, datos que son bastante menores de lo que son los reportes de fallecidos en la literatura de los países de Europa o incluso Asia. Y es importante igual destacar de que somos el país número 18 con cantidad de casos, y dentro de estos 18 lugares somos el segundo país con menos muertes, después de Arabia Saudita. Quizás es un dato epidemiológico irrelevante, pero me parece interesante destacarlo. Ahora, para efectos del escenario histórico de lo que estamos viviendo, me pareció súper importante en un inicio intentar un poco aterrizar esta experiencia, en el sentido de que, bueno, aquí tengo las pandemias que han sido más letales en la historia de la humanidad, para poder un poco definir o decir de que lo que estamos viviendo no es algo especial, digamos, no es algo único a lo que nos enfrentamos como seres humanos, y que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En este sentido, debemos comentar de que en orden, digamos, de mayor a menor, partimos con la viruela, en que los primeros casos datan desde el siglo III antes de Cristo, hasta lo mencionado por la OMS en los años 80, que se erradicó, que alcanzó al menos y solamente en el siglo XX 300 millones de muertes. Luego el sarampión con 200 millones de muertes, hasta la vacuna en el año 63 alcanzaba más o menos unos 2 a 3 millones de muertos por año. Después, igual la crisis más devastadora durante el siglo XX, la gripe española de la influenza tipo AH1N1, en 1918, contexto post Primera Guerra Mundial, en que se alcanzaron entre unos 50 a 100 millones en solamente 2 años de muertos, lo que tenía una correlación más o menos con el 3 a 6% de la población mundial. Luego, entre los años 1300, la peste negra, que es de donde destaca este traje que vemos en la esquina superior derecha, de los médicos de esa época. Solamente en Europa se fallecieron 25 millones de personas, que era más o menos lo correspondiente a un tercio de la población. Y finalmente, desde los años 80, el VIH y su expansión ha alcanzado al menos las 39 millones de muertes, ya sea por el motivo del SIDA o las enfermedades relacionadas. Esto derechamente lo menciono para contextualizar de que estamos en un evento que lo que estamos seguros es que es temporal, digamos, en razón a lo que hemos vivido antes como especie. Bueno, algunas problemáticas que me pareció interesante destacar que son subyacentes a esta pandemia son, por una parte, el miedo a la infección. El miedo a la infección no solamente como una experiencia personal del miedo que tengo yo a enfermarme, sino que a las posibles consecuencias que pudiese tener la infección en mis padres, en mi familia en general, en mis seres queridos. Otro tema, las consecuencias financieras, laborales, que en realidad da para presentar otra presentación respecto a las posibles alteraciones que pudiese haber en este ámbito. Otro tema no menor es lo que es la monopolización y sobrecarga de información respecto al COVID-19. Nos enfrentamos a que las noticias prácticamente la totalidad se basa en este tema. Ingresamos a Google y se despliega automáticamente una pestaña que te dice actualízate con la información del COVID. Y todo este procesamiento de la información nos lleva a niveles de ansiedad, estrés que son notorios, digamos. Y también con respecto al uso de las redes sociales, se establece que uno debería estar en el día más de 2 horas conectados y que más de 5 horas es derechamente perjudicial. Bueno, otro tema que igual es súper importante es el enfrentamiento político. Es algo objetivo el decir de que las posturas que han tomado distintos gobiernos han tenido consecuencias muy significativas y muy diferentes entre los distintos países. Solo por nombrar un ejemplo, el caso de Corea del Sur, que empezó a vivir estas infecciones, digamos,
al menos un mes y medio que Chile, y en la actualidad tiene menos de un tercio de los casos, básicamente por las medidas de políticas públicas que se tomaron, y actualmente ellos están viviendo con más o menos un concepto real de lo que es la nueva normalidad, a mi parecer. Otra temática es la estigmatización, por ejemplo, lo que vemos con los profesionales de salud que tuvieron que enfrentarse a estos carteles que tenían sus vecinos, de que no entraran a su condominio y cosas así, que no, son antecedentes que no solamente se han registrado acá en Chile, sino que han ocurrido en otros países que consideramos nosotros como primermundistas, por ejemplo. También esta estigmatización se lleva y probablemente se profundice mucho más respecto a la evaluación subjetiva que tiene la población sobre la gente asiática o oriental, digamos, como se vivió en un inicio y probablemente se vea más adelante que haya como cierto rechazo por solamente el hecho de que haya iniciado ya, digamos, la pandemia. Y estas últimas dos temáticas que van a ser de las cuales me voy a basar en la presentación, que es el aumento, perdón, antes de eso, el impacto en nuestros vínculos. Se habla de que la soledad, digamos, o vivir el aislamiento en soledad, implica más consecuencias negativas, más predisposición a ansiedad, estrés, pero también en las parejas pone un cambio en la cotidianidad totalmente distinto, digamos. Y esto se grafica, por ejemplo, en China, en que los primeros 2 meses se aumentaron del aislamiento, aumentaron sustancialmente la tasa de divorcio. Bueno, y ahora sí, los últimos dos puntos que son lo más importante de lo cual voy a conversarles hoy día, es el aumento de violencia de género. Digamos, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile y en Argentina han ya manifestado esto, que son preocupantes el aumento de las cifras, y esto tiene un correlato estricto y directo con el maltrato infantil. Digamos, la violencia doméstica tiene la posibilidad de aumentar al menos 60 veces, por lo que se menciona en Estados Unidos, la posibilidad de abuso, maltrato o negligencia en la infancia. Bueno, y el último punto habla respecto a lo incierto que es el futuro del impacto psicológico que va a tener esto. O sea, sabemos a partir de otras experiencias catastróficas que nos han ocurrido en los últimos años que esto va a tener un impacto psicológico, pero no podemos predecir con cierta seguridad, digamos, cómo se va a comportar esto. Y sí sabemos de que el miedo es uno de los motores un poco de esto, que considerando que inicialmente es una respuesta adaptativa, al cronificarse conlleva, como sabemos, a muchos trastornos mentales. Bueno, respecto a ciertas situaciones previas, crisis previas, tenemos antecedentes de que los desastres naturales, precisamente, por ejemplo, el huracán Katrina, el terremoto de Japón, eh, esto llevó a un aumento del impacto negativo en el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, con aumento de los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, un deterioro en las interacciones sociales y, por sobre todo, el aumento de la violencia doméstica. Otro antecedente igual importante es la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, en que la exposición excesiva, sobreexposición en los medios de comunicación de esta información, particularmente en la tele, llevó a tener mayor tasa de incidencia del trastorno de estrés postraumático y también de otros trastornos de salud mental. Bueno, y finalmente las recesiones financieras, todas las crisis económicas que ha experimentado el ser humano, han tenido un correlato con mayores tasas de abuso, negligencia y explotación infantil. De hecho, en esta publicación de INRAN de Pakistán, se menciona que más del 50% de las personas que fueron encuestadas y estaban experimentando crisis financiera reportaban que habían disminuido sus habilidades parentales. Bueno, respecto a la situación internacional, precisamente de China, hay que mencionar de que ellos relatan de que han aumentado los estados de ánimo depresivos y han observado ciertos cambios en comportamiento generalmente asociados al miedo, la irritabilidad y la distracción. Y en una encuesta que se hizo, se informó de que el 53% interpretaba que esta situación tenía un impacto psicológico entre moderada a severa, un 16% experimentó síntomas depresivos moderados a severos, un 28% síntomas de ansiedad entre moderado a severo y un 8% percibió esta situación con niveles de estrés de moderado a severo. Bueno, respecto a cómo esto ha afectado la vida cotidiana de la infancia, de los niños y los adolescentes,
es que según el Lancet se prevé que más o menos 38.000 millones de niños y adolescentes han tenido cambios totalmente radicales en su estilo de vida, en el sentido de que se han privado de ir a la escuela, de compartir sus espacios sociales, de pasar tiempo en el aire libre, y ante esto se han registrado ciertas dificultades notorias, como por ejemplo la adaptación a las rutinas escolares, el mayor tiempo en casa y cómo se utiliza este, el aislamiento físico y social, que es más evidente, digamos, y más significativo en los niños que en los adultos, esta restricción de salir, digamos, y cómo se maneja el nivel de estrés de los padres, que es extremadamente contagioso, por decirlo de una forma, para los niños y adolescentes. Para esto es súper importante destacar el rol crítico que tienen las figuras de apego y los cuidadores en intentar promover la protección y de la resiliencia, particularmente en esta situación compleja, y para ello cómo se requieren de diversas habilidades y competencias parentales. Todo esto con el desafío o objetivo de intentar ayudar a organizar el mundo emocional del niño y reducir los niveles de estrés que pueden llegar a ser muy tóxicos. Bueno, respecto a algunos síntomas o reacciones que se han reportado respecto a la literatura internacional, se comenta de que la mayoría de estos viene o gracias a una reacción de lo que ellos observan en quienes lo rodean, principalmente sus padres, sus cuidadores. En este sentido encontramos en los menores, los preescolares, que los padres interpretan conductas de oposicionismo, los ven más inquietos, más inatentos, algunos más agresivos, e incluso han registrado comportamientos regresivos, como por ejemplo dificultad en el control de los esfínteres. También esto ha llevado a cambios en el patrón de sueño, la alimentación, a tener más miedo a estar solos. Algunos mencionan de que han presentado como más comportamientos disruptivos o pataletas, y tienden a estar como más aferrados a sus padres. Por otra parte, los escolares y adolescentes han mostrado más tasas de frustración, nerviosismo, sentirse más desconectados, nostálgicos, aburridos y también desinteresados, con más preocupaciones, con síntomas físicos como por ejemplo somatización, dolores abdominales, dolores de cabeza ante el estrés. Entre los hermanos, mayor competencia por la atención de los padres en esta condición del teletrabajo sobre todo. Algunos adolescentes han optado por ignorar un poco estos comportamientos de promoción de la salud y higiene, en el sentido quizás de la desinformación de las redes sociales, de que los niños y adolescentes no tienen un mayor impacto o afección por este virus, digamos. Algunos han presentado más irritabilidad o evitar o rechazar derechamente las tareas escolares, y en general un menor disfrute por las actividades que antes les parecían placenteras, digamos. Bueno, y respecto a acciones concretas o intervenciones específicas que apuntan la literatura para poder quizás nosotros ayudar respecto a la psicoeducación de los padres o difundir esta información, es de que de partida hay que asegurarse de que los niños y adolescentes manejen la información correcta. O sea, es súper importante de que ellos entiendan bien cuáles son los mecanismos de transmisión, cómo afectan a las personas este virus y las posibles consecuencias que esto va a llevar, pero de una forma, digamos, regulada por el conocimiento del adulto y no derechamente por la interpretación que ellos hagan de las redes sociales o los medios de comunicación. En este sentido, es súper importante explicar en términos adecuados a la edad que tenga el niño, considerando sobre todo en este sentido a los menores de 7 años y su pensamiento mágico, en que les puede llevar a falsas interpretaciones respecto a que las consecuencias de la pandemia pueden ser un castigo por sus actitudes, por ejemplo, sus comportamientos. Es esencial también validar sus molestias, sus emociones, y para esto es súper importante que también los padres y los cuidadores puedan expresar sus emociones y ejemplificarlo. En el fondo, no podemos pedirle a un niño y a un adolescente que ellos comenten lo que están sintiendo si sus padres no lo hacen con ellos o sus padres le muestran cómo hacerlo. Para esto igual puede ser súper importante las herramientas lúdicas como el dibujo o otras actividades del juego para poder ayudarlos a expresar. Y súper importante en términos generales el autocuidado de los padres, que los padres tengan el espacio de preguntarse cómo se sienten, que tengan la posibilidad de quizás poder recurrir a la atención primaria cuando no tengan las herramientas para poder solucionar sus quejas. Y respecto a acciones específicas en los menores preescolares, súper importante invertir tiempos de calidad con ellos, es decir, que los padres traten de tomarse, en el caso del teletrabajo, un tiempo de dedicación absoluta para ellos. En este sentido, hay que tratar de tener una rutina familiar, esquematizados un poquito los horarios, en el sentido de que siempre va a ser más favorable de que el niño tenga más o menos
predispuesto su día a saber qué cosas va a hacer y cómo las va a desarrollar durante los distintos horarios. Se dice de que los niños más pequeños necesitan más abrazos en esta época. Es súper importante también enseñarle sobre el manejo de la higiene, el lavado de manos, cómo limpiar sus superficies, juguetes, fomentar también la interacción con otros miembros de las familias o amigos respecto con llamadas, digamos, videollamadas o la instancia digital que se disponga. Ser un poquito más permisivos con respecto a los horarios de pantalla, considerando que muchos están con esta carga académica, pero siempre que los horarios de pantalla sean intercalados con otras actividades lúdicas que requieran del juego activo, digamos, y no estar frente a una pantalla. Y esto es súper importante, y quizás para todos los grupos etarios, el jugar. El jugar es un motor de la resiliencia. Y en los mayores también lo mismo, establecer los horarios, involucrarlos en las actividades del hogar, esto también aplica para los preescolares, digamos, asignarle tareas del aseo, de la cocina, involucrarlo con esas tareas. Súper importante igual el ejercicio, intentar tener actividades al aire libre, siempre que esto no ponga, digamos, en riesgo la salud de ellos. Permitir también el contacto, digamos, por videollamadas o llamadas con sus amigos, pero siempre que esto se haga en horarios establecidos, como dije inicialmente, y si es que se van a tomar siestas durante el día, que sean máximo de 30 minutos. También es súper importante evitar las pantallas durante la noche, y como dijimos inicialmente, es súper importante validar sus emociones y para esto tener una escucha empática. Bueno, otras consideraciones generales es que, como dije, igual es súper importante que los niños sepan el concepto de lo que es la distancia social, la importancia de estos elementos y todas las características o los elementos de la higiene que hemos aprendido durante este tiempo, que ellos sepan la importancia que tienen. Ahora también, en el caso en que los niños no están con sus padres y han tenido que quedarse a la disposición de otros cuidadores, claramente lo ideal es que estos cuidadores estén disponibles para los niños, y se aconseja de que al menos los padres tomen contacto unas 2 veces por día con estos niños. Por ejemplo, esto es súper evidente en el caso de los profesionales de la salud que optaron por dejar a sus hijos, digamos, para protegerlos con sus papás, con sus tíos, digamos, con los abuelos de los niños o tíos de los niños. En ese sentido es importante resaltar de que hay una comunicación por teléfono, videollamada, al menos unas 2 veces al día. Bueno, ahora, siempre va a haber una población que es más vulnerable al impacto psicológico de esta situación, y de ello se describe que van a ser las personas institucionalizadas, los extranjeros en esta condición de migración y los altos cambios sociales que han tenido, las personas que tienen trastornos psiquiátricos preexistentes, por sobre todo aquellos que han sido violentados y tienen un contexto de disfunción familiar que vamos a resaltar más adelante, la mala autoevaluación del estado de salud, aquellos que tienen enfermedades crónicas, el factor de hacinamiento y la baja situación económica, como hemos ido viendo ya en el país, tiene estragos por sí solo, digamos, que son devastadores, tanto social como psicológicamente. Y también el subgrupo de población que tiene necesidades especiales va a tener un impacto mayor, digamos, en lo psicológico, por lo cual habría que tener mayores cuidados. Bueno, respecto al abuso, negligencia y explotación infantil que se ha vivido en esta experiencia de la pandemia, en Hubei, la provincia de Wuhan, donde partió esto en China, en febrero, durante el aislamiento, se mencionó de que aumentó 3 veces la violencia doméstica. En Estados Unidos, en mayo, se ha reportado que han aumentado los casos sospechosos de abuso infantil. En Francia se menciona que la violencia doméstica aumentó un 30% durante la cuarentena, en Brasil un 40-50%, probablemente mucho más. Y en Chile la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género mencionó de que se han aumentado en al menos un 70% las llamadas y denuncias sobre violencia doméstica. Ahora, todo esto hay que verlo lamentablemente con la realidad de que estas cifras solamente apuntan valga la redundancia, a la punta del iceberg, y que la mayoría de los casos no están, digamos, percibidos, digamos, por los servicios de salud. Ahora, respecto a cómo esta pandemia, y más que la pandemia es el aislamiento social, ha tenido ciertas consideraciones o ciertos impactos en el riesgo de violencia intrafamiliar, hay que mencionar, por ejemplo, de que esta situación se configura como el peor de los casos, en el sentido de que el perpetrador queda con
con su familia, digamos, atrapados en el hogar, limitándose el contacto con el mundo exterior, siendo esta una situación de especial vulnerabilidad para aquellos casos de violencia doméstica previa y aquellos casos en los que hay una disfunción familiar. Para esto se prevé de que los informes de violencia familiar, tanto durante como después de esta pandemia, sean mucho peores, digamos, mucho mayores de que los informes que teníamos posteriores a los últimos años de lo que había ocurrido en los desastres naturales y otros eventos catastróficos. Y esto se debe a muchos factores, dentro de ello a la menor pesquisa de esta situación. En Estados Unidos se menciona de que al menos el 80% de las denuncias ocurren cuando el perpetrador abandona la escena, es decir, la persona que ejerce la violencia sale de la casa, y en este sentido de aislamiento, esta situación se limita y en algunos casos hasta se imposibilita y se mantiene el perpetrador, lo que dificulta un poco la denuncia. Y por otra parte, respecto a lo que ocurre en los colegios y en los centros de salud, que generalmente son espacios en los cuales se pesquisa o se detectan estos antecedentes de violencia, ahora generalmente, o sea, en líneas generales están disminuyendo la posibilidad de que tengan en estas estructuras la posibilidad de, digamos, pesquisar, en el sentido de que los niños no están yendo al colegio, de que los controles en los centros de salud, atención primaria, son menos, digamos, en cantidad. Y como había mencionado, los niños que residen en un hogar donde ocurre violencia doméstica tienen hasta 60 veces más riesgo de abuso o negligencia infantil. Otro factor súper importante que figura en esta situación es el abuso de alcohol, que se encuentra en la mayoría de los casos de violencia familiar. Y en este sentido, en que el consumo de alcohol probablemente se realiza en el hogar, posiciona esta situación como de mayor vulnerabilidad a cuando se hace fuera del hogar el consumo de alcohol. Y otra preocupación que es reciente, pero ha sido cada vez más creciente, es el aumento de homicidios que han ocurrido durante este contexto de violencia doméstica y particularmente de femicidio. Bueno, pero como quizás nuestro rol es no ver todo de forma tan negra y buscar ciertos espacios para poder, en la psicoeducación, hay un audio que está prendido ahí. Bueno, como tenemos quizás el rol mediante la educación de buscar la oportunidad de ver esto como un elemento de refuerzo, de resiliencia, es que podemos decir de que la forma en cómo los cuidadores, en general los padres, las madres, manejan esta situación o cualquier situación de adversidad que vaya a ocurrir durante estos meses, va a tener un impacto no solamente en la salud mental presente, sino que en las huellas que van a generarse después, incluso hasta las siguientes generaciones. En este sentido, los tiempos difíciles también pueden permitir una oportunidad creativa para construir relaciones más fuertes con los niños y los adolescentes, y la relación estable, solidaria y enriquecedora fomenta la confianza, el desarrollo social y emocional positivo y la capacidad de formar una relación segura y sólida en el futuro. En el sentido de esto, me parece como esperanzador desde la manera que se puede transmitir como una oportunidad para enfrentar esta situación con cierta visión más positiva. Bueno, para ir finalizando un poco, desde esta publicación rescaté algunas reflexiones que apuntan a que, bueno, todos los sistemas de salud y los gobiernos están trabajando incansable y arduamente, eso es seguro, para poder contener este virus, pero, o no obstante, se necesita hacer mucho más para poder combatir el impacto psicológico de esta pandemia. Y lo otro es que el impacto psicológico negativo de la cuarentena se va a poder detectar muchos meses después, incluso años después de lo que está ocurriendo ahora. Bueno, finalmente, compartí dos imágenes. Este es un librito que publicó Chile Crece Contigo, que se llama Mi Cápsula del Tiempo, que tiene varias actividades lúdicas para los niños, para que un poco vayan quizás expresando sus sensaciones respecto a esta pandemia. Bueno, igual compartí un poco el afiche de esta película documental de René Ballestero, que es un cineasta y psicólogo de Temuco, que grabó los relatos narrativos de los sueños y pesadillas de los chicos del centro del Sename de Cholchol, y creó como una especie de historia a partir de ello. Es una película súper interesante, se llama Los Sueños del Castillo, ha ganado varios premios, dentro de ellos el Festival Internacional de Cine de Valdivia y también premios en Francia.
Quizás ahora sería importante como escuchar las opiniones de quienes tienen hijos y cómo han vivido esta experiencia,